Estimación del contenido de agua en el suelo, docente, ingeniero Javier Álvarez, asignatura Riegos y Drenajes. Para la práctica de contenidos de humedad tenemos como introducción que el contenido del agua en el suelo y la densidad aparente son parámetros fundamentales para evaluar la calidad y funcionalidad de los suelos agrícolas, ya que nos permite comprender el comportamiento físico del suelo y su impacto en el crecimiento de las plantas. La infiltración, además de comprender la infiltración y el almacenamiento de agua, así como también la disponibilidad de nutrientes y estabilidad estructural del suelo. Por otro lado, el contenido del agua en el suelo también se define como la cantidad de agua presente en una muestra de suelo en relación con su volumen o peso seco. Lo cual nos sirve para determinar la capacidad del suelo para almacenar y suministrar agua a las plantas. Existen diferentes métodos para medir la densidad aparente, siendo los más utilizados el método del cilindro, el cual es confiable pero laborioso. Por otro lado está el método del muestreador tubular, el cual es más práctico y adecuado para muestreos frecuentemente. Comprender y monitorear el contenido de agua y la densidad aparente del suelo es esencial para el manejo eficiente y sostenible de los recursos agrícolas, contribuyendo a preservar la salud del suelo y optimizar la producción. Por lo cual el objetivo de este trabajo fue conocer el uso y manejo de los diferentes métodos para determinar el contenido de humedad en el suelo. Los materiales utilizados para esta práctica son azadón, pica, pala, barra, cilindros de densidad aparente, bolsas plásticas para hallar las muestras, TDR y ya en laboratorio utilizamos un horno, una balanza y un balón afuera. Este estudio se llevó a cabo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la granja experimental La María, al lado del invernadero. Inicialmente se seleccionó un área representativa en campo, la cual se procedió a marcar y saturar 48 horas antes. Luego de esto, se realizó un tipo de calicata, en la cual se realizaron 4 estratos, cada 20 centímetros, para posteriormente hacer la toma de las muestras. Las primeras muestras se tomaron con un cilindro de volumen conocido. Estas se llevaron al laboratorio y en la balanza se pesaron para determinar la masa del suelo húmedo. Luego se llevaron a un horno a 105 grados centígrados por 72 horas, para luego volverlas a pesar y determinar la masa del suelo seco. Para así poder determinar el contenido de humedad del porcentaje con la siguiente fórmula. Para la segunda muestra se tomaron aproximadamente 200 gramos de suelo de cada estrato. Para estas llevarlas al laboratorio con el objetivo de hallar la densidad real con el método del pignómetro. Para los resultados de este trabajo se inició con los contenidos de humedad de la masa del suelo seco, donde se tomaron 4 muestras, cada una a una profundidad diferente, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80 centímetros, con ayuda de un muestreador, el cual nos daba un volumen de 5 centímetros de alto con un radio de 2.5 centímetros. En la tabla 1 se toman los datos del laboratorio, donde inicialmente se toma la masa del agua. De esto se toma la masa del suelo húmedo menos la masa del suelo seco. Estos datos variaron entre 24,14 y 32,48 gramos. En la tabla 2 encontramos el contenido de humedad gravimétrico, donde variando las profundidades, estas fluctuaron entre 16,3 y 23,8. Para la tabla 3 encontramos el contenido de humedad volumétrico. En este se tiene en cuenta el volumen del cilindro conocido, que es 5 centímetros por 5 centímetros en diámetro y altura, donde los datos varían entre 24,59 y 33,8. En la tabla 4 encontramos la densidad aparente en seco. Esta se toma de la masa del suelo seco y el volumen del cilindro conocido, los cuales variaron entre 1,39 y 1,51 dependiendo ya de la profundidad del estrato. Esto nos permitió confirmar que el suelo es tipo arcilloso, es de la familia de los arcillosos. Encontramos la tabla 5 con la densidad aparente en húmedo, la cual los datos varían entre 1,72 y 1,77. Esta cuenta con el peso del suelo en húmedo tomada y el volumen del cilindro conocido. Para la tabla 6 encontramos la densidad real. Para la densidad real, el suelo nos permite observar el peso de las partículas sólidas y en el suelo del volumen, en el volumen real, incluyendo la porosidad del suelo y ya digamos la materia orgánica que cada una de estos contiene. La tabla de densidad real nos permite conocer la densidad intrínseca del material sólido del suelo. Los datos son óptimos y se conocieron variando dependiendo del estrato, los cuales fueron entre 2.50 para el primer estrato, 2.53 para el segundo, 2.50 para el tercero y 2.51 para el último estrato. Esto nos permitió
rectificar que es de la familia del suelo arcilloso. Para hallar el contenido de humedad a saturación se tuvo en cuenta primeramente tres factores, que fue el volumen del suelo, el volumen del aire y el volumen de vacíos. Para hallar el volumen del suelo se utilizó la fórmula de volumen de suelo es igual a la masa del suelo seco sobre la densidad del suelo. Para el volumen del aire se tuvo en cuenta la fórmula de volumen del aire es igual al volumen total menos el volumen de agua menos el volumen del suelo. Y finalmente el volumen de vacíos es igual al volumen del aire más el volumen del agua. Finalmente con esto se pudo calcular el contenido de humedad a saturación, el cual era la masa del agua sobre el volumen de vacíos por 100. Esto dándonos un resultado en porcentaje entre el 74.3 y el 61.6% en los 4 estratos. Posteriormente se halló la aireación, en cual la fórmula que se utilizó fue el volumen del aire sobre el volumen total por 100, obteniendo allí la fase porosa del suelo, que fue entre el 11.42 y el 15.29%. Finalmente, la porosidad, en el cual se tuvo en cuenta el volumen de vacío sobre el volumen total por 100, obteniendo valores entre el 44 y el 39%, y una relación de vacíos utilizando fórmula de volumen de vacíos sobre volumen del suelo, y ya como último la fase sólida del suelo, en la cual se utilizó la fórmula de volumen de vacíos sobre el volumen total por el 100%, obteniendo una fase sólida entre el 55 y el 60% en cada uno de los 4 estratos. A continuación se presenta la tabla en la que podemos observar lo que son los resultados de las propiedades físicas para cada estrato. En la siguiente se observa una gráfica, la cual se realiza una regresión, la que nos da como resultado las curvas de calibración para el método empleado. En este caso pues queda como contenido de humedad versus la profundidad. El contenido de humedad disminuye con la profundidad, siendo mayor en los estratos superiores, donde la saturación y retención de agua son más altas. La densidad aparente es menor en capas intermedias, pero aumenta en profundidad, evidenciando compactación que limita el desarrollo radicular y la infiltración. La porosidad es más alta, entre 20 a 40 centímetros, y disminuye en los estratos más profundos, mientras que la aireación es baja en la superficie y mejora ligeramente en capas intermedias. Luego tenemos un diagrama de tortas para lo que es el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3 y el estrato 4. En esto lo que podemos observar, o bueno, al compararlo con lo que es el suelo ideal, tenemos que los dos primeros estratos, que son pues los superficiales, se desvían del suelo ideal principalmente por un exceso de fase sólida y fase líquida, lo que resulta de un déficit crítico de la fase gaseosa en términos de productividad y salud del suelo. Esto puede traducirse en poca aireación y una posible compactación.